Bien, el alcance de la NIA 570 trata de las responsabilidades que tiene el auditor en la auditoría de estados financieros con relación a la utilización por parte de la dirección, la hipótesis de empresa en funcionamiento para la Lick, disculpe, preparación. Dígame, no miramos, bueno, no miro la ¿no se presentación. está viendo? Ok, ahorita voy a revisar. No, no se ve, licenciada. Okay. Permítame. Mm, Creo que voy a darle compartir pantalla completa, tal vez así. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniela, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Bien, ahí más o menos se puede ver, no la puedo poner en modo presentación. Eh, Bien, entonces lo que les mencionaba, ¿verdad? Que esta NIA 570 lo que nos da son criterios y el alcance de esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor en la auditoría de estados financieros en relación con la utilización por parte de la dirección de la hipótesis de empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros. Y como les reitero, pues este es uno de los criterios o principios contables que se deben tener en cuenta al momento de la preparación de estados financieros. Entonces, en nuestra auditoría, pues vamos a evaluar este aspecto, ¿verdad? ¿Qué criterio utiliza la organización para mantener la hipótesis de empresa en funcionamiento, ¿verdad? O de empresa en negocio en marcha? ¿Cómo podríamos nosotros determinar que una empresa tiene el objetivo de mantenerse en funcionamiento por un periodo largo de tiempo o si realmente su funcionamiento va a estar limitado a ciertas condiciones? ¿Alguien quiere mencionarlo? ¿Cuál es la pregunta, Lick? Disculpe. Que, ¿cuáles podrían ser los criterios o las pautas que podrían darnos como un indicio de que una empresa va a mantenerse en funcionamiento o bajo el principio de negocio en marcha? ¿O cómo podríamos detectar que realmente no es un negocio en marcha, que es por tiempo limitado, por ejemplo? Según la rentabilidad que presente el. Ajá, uno de los aspectos es ese, ¿verdad? Según la rentabilidad que presente, porque aquí vamos a ver en esta misma NIA que nos manda a revisar, ¿verdad?, las cifras y que podamos evaluar la tendencia y verificar cómo va la situación financiera de esta empresa. Si la misma da un indicio de que puede llegar a la quiebra y puede llegar a ser cerrada. Otra de las consideraciones que se deben tener es por ejemplo, la escritura de constitución. En la escritura de constitución se ha determinado constituirla a largo plazo. Se pretende mantener esta empresa posicionada en el mercado por largos periodos de tiempo o realmente es un proyecto temporal y que se han creado esas empresas por tiempo temporal. Entonces, básicamente esos criterios podemos evaluar, ¿verdad? Para asegurar y verificar esa hipótesis de negocio en funcionamiento o negocio en marcha. Entonces, cuando nos habla de algo hipotético, es algo pues que es como una suposición, ¿verdad? Y que se materializa una vez pues que sí se ejecuta
el mantenimiento de esta empresa en marcha durante un largo periodo de tiempo. Pero para que esto surja, como lo menciona Daniela, pues debe existir rentabilidad que asegure que la empresa sí se va a mantener en marcha, ¿verdad?, durante mucho tiempo. Aquí hay un concepto que nos habla de la hipótesis de empresa en funcionamiento. De acuerdo con la hipótesis de empresa en funcionamiento, se considera que una entidad continuará con su negocio en el futuro previsible. Esa es la hipótesis, ¿verdad? Hipótesis de empresa en funcionamiento es cuando se supone, ¿verdad?, o se considera que una entidad va a poder continuar su negocio en el futuro previsible. Ahí nos da otro párrafo y nos dice que los estados financieros con fines generales se preparan bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento, salvo que la dirección tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. Entonces, ustedes también saben, ¿verdad?, que puede existir la fusión de sociedades. ¿Cuándo existe la fusión de sociedades? Pues cuando dos empresas, ¿verdad?, determinan, hacen un estudio, y determinan que realmente necesitan fusionarse para poder seguir manteniéndose en funcionamiento o en marcha. Entonces hacen alianzas y deciden fusionarse para poder consolidar sus activos, sus pasivos, inyectarse capital. Estas empresas pueden ser, por ejemplo, del mismo rubro para poderse fusionar y seguir operando en el mercado, pero esto pues va a depender de lo que Daniela mencionaba, de la rentabilidad que esas empresas tengan, y si no, pues tienen que buscar, ¿verdad?, esas alternativas que les permitan tomar las decisiones, ¿verdad?, de liquidar, mantenerse o pues fusionarse, etcétera. Y como auditores, ay, no sé qué le pasó a eso. Y como auditores, nuestra responsabilidad pues es evaluar todos estos aspectos. Ahí por error se me incluyó una presentación. Bien, siempre hablando de las hipótesis de empresa en funcionamiento, también la NIA nos menciona que los estados financieros con fines específicos pueden prepararse o no de conformidad con un marco de información financiera en el que la hipótesis de empresa en funcionamiento sea aplicable. Por ejemplo, en determinadas jurisdicciones, la hipótesis de empresa en funcionamiento no es aplicable en el caso de algunos estados financieros elaborados con criterios fiscales. Cuando la utilización de la hipótesis de empresa en funcionamiento resulta apropiada, los activos y pasivos se registran partiendo de la base de que la entidad será capaz de realizar sus activos y liquidar sus pasivos en el curso normal de los negocios. Entonces, pues más adelante nosotros vamos a ver, ¿verdad?, no en esta clase, sino en otra de las clases, ¿verdad? Puede ser en seminario de finanzas, que vayamos a ver ese aspecto, que por ejemplo los analistas financieros y sobre todo los auditores, ¿verdad? Los auditores deben conocer tanto de contabilidad como de finanzas y de auditoría todavía, porque en las auditorías, ¿verdad?, debemos aplicar análisis financiero para poder evaluar esas tendencias y poder evaluar esos indicadores financieros que me den la pauta, por ejemplo, y me digan cuál es el índice de endeudamiento de una empresa, ¿verdad? El índice de endeudamiento me va a dar una pauta y me va a decir si con tus activos corrientes, por ejemplo, vas a poder liquidar tus pasivos corrientes en el periodo contable que estamos llevando a cabo. O la razón corriente me está diciendo, ¿verdad?, que no tenés la liquidez suficiente para cumplir con tus pasivos a corto plazo. También la deuda a largo plazo, ¿verdad?, evaluar si contamos con la liquidez o los activos suficientes para cumplir con la deuda a largo plazo. Y hemos mencionado, ¿verdad?, que el pasivo, por ejemplo, representa un riesgo alto cuando el pasivo va sobrepasando el 50% de índice de endeudamiento. ¿Por qué? Porque entre más endeudamiento tiene la empresa, mayor posibilidad existe de que los acreedores se hagan dueños
de la empresa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entre más pasivo hay y menos capital propio, y podemos caer en el riesgo de incumplir con las obligaciones a largo plazo y pues que nos quiten la empresa, ahora los acreedores, que nos quiten los activos. Ustedes saben que ahora existen muchas leyes, ¿verdad?, que permiten recuperar un activo a cambio de una deuda que se tiene. Existe la ley de activos eventuales, ¿verdad? Todos han escuchado mencionar la ley de activos eventuales. Sí, Sí, Lick. Más que ajá. todos los que trabajan en bancos también. Sí, los que trabajan en bancos han escuchado mencionar la ley de activos eventuales, una ley que se implementó por nuestro regulador desde el año 2012, ¿verdad? Donde se implementaron criterios para decir si un cliente, sea natural o jurídico, me debe, ¿verdad?, y no tiene la capacidad de pago y ya se revisó y ni readecuándole ni consolidándole sus deudas puede pagarme, entonces vamos a eh, buscar un activo eventual que esta empresa, un activo que esta empresa tenga y que su valor esté valorado, valga la redundancia, por el valor de la deuda. Entonces vamos a solicitarle que nos dé ese activo, ¿verdad?, a cambio de lo que nos dé. Y pues como es regulatorio, pues se puede aplicar, ¿verdad? Entonces los bancos la aplican, pero los afectados son los prestatarios, ¿verdad? Cualquier persona natural o jurídica que llegara a caer en estas condiciones de incumplimiento puede estar sujeta, ¿verdad?, a que le quiten sus activos en condición de activo eventual. Entonces por esa razón es que debemos cuidar ese índice de endeudamiento y procurar que esté abajo del 50% el índice de endeudamiento y arriba del 50% el patrimonio propio para adquirir y mantener los activos a largo plazo y a corto plazo. Entonces, pues todos esos criterios debemos nosotros evaluarnos cuando ejecutamos una auditoría, ¿verdad? Validar si la empresa realmente es capaz, ¿verdad?, con sus activos, de poder cumplir con sus obligaciones a corto o largo plazo. Por acá hay otra filmina que nos menciona la capacidad del negocio en marcha. Y pues nos da este párrafo que nos dice que la valoración por parte de la dirección de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento implica la formulación de un juicio en un determinado momento sobre los resultados futuros, inciertos por naturaleza, de hechos o de condiciones. Para la formulación de dicho juicio son relevantes los siguientes factores. Entonces, mire, cuando se formula ese juicio, pues hay que tener criterios como contundentes, ¿verdad? Para poder hacer para poder determinar esa valoración de esa capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha o una empresa en funcionamiento. Básicamente esos criterios o juicios deben también estar debidamente documentados en las políticas contables y deben estar también informadas y aprobadas por el comité, ¿verdad? El comité sea de contabilidad, el comité de auditoría, el comité de la junta directiva, ¿verdad? O un comité que está integrado por varios miembros, ¿no? Creo que el comité de auditoría solo puede revisar o recomendar, ¿verdad? Y quien tiene que aprobar ya sería junta directiva, ¿verdad?, o el comité propio donde se ejecutan los procesos, en este caso, contabilidad, ¿verdad?, y toda la parte de finanzas y contabilidad. Y se puede incluir, pues, a Contraloría también en ese sentido. Entonces, por acá están los criterios que hay que considerar. Uno de los primeros criterios para hacer esa evaluación, ¿verdad?, para dar como ese grado eh, de la capacidad de una empresa para mantenerse en funcionamiento, es el grado de incertidumbre asociado con el resultado de un hecho o de una condición. Si este aumenta significativamente, cuanto más alejado en el futuro se sitúe el hecho, la condición o resultado. Por este motivo, la mayoría de los marcos de información financiera requieren una valoración explícita por parte de la dirección. Especifican el periodo respecto del cual la dirección debe tener en cuenta toda la información disponible. Entonces, ese es como el grado de incertidumbre,
¿verdad? Entonces, entre más alejado en el futuro se sitúe el hecho, ¿verdad? ¿Qué es el hecho? Un riesgo, ¿verdad? Un riesgo de poder continuar como una empresa en funcionamiento. Entonces, ese es uno de los criterios que se deben considerar o documentar para evaluar esta capacidad de negocio en marcha. Como segundo punto, la dimensión y complejidad de la entidad, la naturaleza y las condiciones de su negocio, así como el grado en que los factores externos inciden en ella, afectan al juicio relativo a los resultados de los hechos o de las condiciones. Esto también, ¿verdad? Es incierto o es una incertidumbre. ¿Por qué? Porque los factores externos nosotros no los podemos medir. Ay, creo que se me desconectó el internet. Ay, ahí ya está conectado. Sí, está conectado. Bien, entonces los factores externos la empresa no los puede controlar. ¿Verdad? No podemos saber cuándo y cómo va a existir un siniestro. Por lo que ahí vamos a tener que implementar como criterios y pesos pues que nos permitan complementar este análisis o esta valoración. Por ejemplo, el día de hoy, ¿verdad? Nos preguntaban, ¿ustedes sintieron un temblor? Dicen que a las 3:57 p.m., ¿verdad? Hubo un temblor que afectó allá por el lado del Océano Pacífico, afectó a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua, a Guatemala. ¿Verdad? Fue de 5.7, realmente yo no lo sentí, ¿verdad? Nadie lo sintió. Entonces nadie se espera, ¿verdad? Una catástrofe, un siniestro natural de este tipo, ¿verdad? En este momento fue de 5.7, pero hay momentos en que son más fuertes. Entonces nadie se espera este tipo de situaciones y son factores externos que podrían incidir, ¿verdad? En la capacidad para que la empresa se mantenga como un negocio en marcha. Así como otros factores externos que ustedes ya han observado, que se han materializado y que han hecho, ¿verdad?, que las empresas cierren de manera inmediata porque no tienen la capacidad para cumplir en el corto plazo con sus obligaciones a corto plazo. Es por esa razón, ¿verdad?, que también dentro de las proyecciones o dentro de los presupuestos que la empresa tiene, debe mantener un colchón o un presupuesto de capital que le permita poder pagar las obligaciones a corto plazo al menos por 6 meses. ¿Verdad? Por si ocurre algo, un siniestro, tener esa provisión o ese capital de trabajo para poder hacerle frente a los pasivos a corto plazo en ese periodo de 6 meses, mientras se recupera y puede, ¿verdad?, volver a ser productiva y generar rentabilidad o capacidad para cumplir con los compromisos. Eso tiene que considerarlo en su proyecto, formulación y evaluación de proyectos, Brenda. Así como en cualquier otra, en todo proyecto se debe considerar ese colchón, ¿verdad? También si ustedes observan, hay algunos seguros, cuando usted le dan cuando usted quiere una deuda y le aprueban una deuda, a usted le dicen, vamos a darle un seguro que cubre 6 meses como seguro de desempleo. Y también a las empresas jurídicas les dicen, te vamos a dar un seguro que cubre 6 meses, ¿verdad? Para poder asegurar el pago de las cuotas. Entonces, ¿por qué, verdad? Porque se considera un tiempo prudencial, ¿verdad? Medio periodo contable, ahí, ¿verdad? 6 meses, donde aseguremos o garanticemos que vamos a contar con los fondos para hacerle frente a esas responsabilidades u obligaciones durante esos primeros 6 meses. Como parte de los criterios, tenemos este tercer criterio y nos dice que también debemos integrar dentro de esos pesos o variables cualquier juicio sobre el futuro, ¿verdad? Se basa en la información disponible en el momento en que el juicio se formula. Los hechos posteriores al cierre pueden dar lugar a resultados incongruentes con los juicios que eran razonables en el momento que se formularon. Entonces, se sigue manteniendo como algo incierto, ¿verdad? Todos estos 3 pesos que hemos mencionado, o estos 3 criterios o variables que hemos mencionado, todas se mantienen en la incertidumbre. Tenemos incertidumbre si realmente la empresa va a poderse mantener con la hipótesis bajo
negocio en marcha. Entonces, esos son como los criterios pues, que debemos tener en consideración. La norma nos da alguna recomendación para el auditor y nos menciona que el auditor tiene la responsabilidad de tener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la idoneidad de la utilización por parte de la dirección de la hipótesis de empresa en funcionamiento para la preparación y presentación de los estados financieros, así como de determinar si existe alguna incertidumbre material con respecto a la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Esta responsabilidad existe aún en el caso de que el marco de información financiera utilizado para la preparación de los estados financieros no contenga un requerimiento explícito de que la dirección realice una valoración específica de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. ¿Tenemos alguna consulta hasta aquí o algo que agregar? Ole. No, Gracias, Daniela, Brenda. no, todo. Siempre hablando de las recomendaciones que se le dan al auditor, también la norma recomienda al auditor que tiene la responsabilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Creo que esta filmina se repite con la de arriba, ¿verdad? Sí, se repite. Entonces, en este caso, ¿verdad? El auditor, pues como lo menciona o lo recomienda la norma, debe obtener evidencia que realmente se ha hecho esta valoración, si se ha considerado este aspecto, si en las políticas contables se han determinado estos criterios, si año con año se van midiendo esta valoración y se va evaluando, ¿verdad? Si hay consideraciones adicionales que integrar, cómo logramos evaluar, ¿verdad? Que esta hipótesis pues se mantiene y que la empresa va a tener esa capacidad para seguir funcionando en el próximo, ¿verdad? O próximos años. Adicionalmente, la norma le menciona que el auditor mantendrá durante la auditoría una especial atención ante posible evidencia de auditoría relativa a hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Entonces, ahí, ¿verdad? La rentabilidad. Si en este periodo contable, ¿verdad? La empresa, ¿cómo fue? ¿Tuvo pérdidas o tuvo utilidades? ¿Verdad? ¿Cuál fue el resultado que tuvimos? Y durante los años anteriores, ¿cómo ha sido el comportamiento de la empresa? ¿Sus utilidades han ido aumentando año con año? ¿Han ido mejorando o han ido decayendo? ¿Cómo se observa la gráfica de los últimos 5 años, por ejemplo, que la empresa tiene en funcionamiento o operando? Se mira que la gráfica dispara hacia abajo esa utilidad y va decayendo, o se mira que va ascendiendo y que va mejorando y posicionándose, captando una cartera más grande de clientes, generando más ventas, aumentando su rentabilidad. Entonces, todos estos aspectos y condiciones hay que evaluarlos y así poder, como auditores, dar una opinión y dar nuestras recomendaciones si observamos alguna situación inusual, que ponga en riesgo la capacidad de la empresa para seguir en funcionamiento. Y acá le menciona algún criterio a tener en cuenta en la conclusión del informe de auditoría. Sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, el auditor concluirá así, a su juicio, existe una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que individual o conjuntamente pueden generar dudas significativas
sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Y siempre, pues hablando del informe, ¿verdad? Y la conclusión integrada en ese informe, también el auditor, ¿verdad? Debe detallar, ¿verdad? Si existe una incertidumbre material, cuando la magnitud de su impacto potencial y la probabilidad de que ocurra son tales que, a juicio del auditor, es necesaria una adecuada revelación de información sobre la naturaleza y las implicaciones de la incertidumbre para la presentación fiel de los estados financieros, en el caso de un marco de información financiera de imagen fiel, o que los estados financieros no induzcan a error en el caso de un marco de cumplimiento. Bien, también la norma, ¿verdad?, nos menciona otro criterio o nos menciona algo, otra recomendación, y nos habla del retraso significativo en la aprobación de los estados financieros. Entonces, ¿qué pasa si el auditor, ¿verdad?, durante su evaluación determina que al momento de la elaboración, preparación o cierre de estados financieros finales, ¿verdad?, que como dijimos en las clases anteriores, estos cierres pues se hacen al finalizar el periodo, ¿verdad?, al 31 de diciembre. Posterior a esa fecha de cierre, le dan, algunas instituciones, ¿verdad?, le dan solo 10 días, ¿verdad?, para que presente los estados financieros o los cargue a alguna página, por ejemplo, a las instituciones financieras, ¿verdad? Solo se le dan como 10 días para que pueda hacer el cierre contable y pueda cargar los balances, el estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de flujos, estado también del patrimonio con todos sus auxiliares contables, ¿verdad? En algunas páginas que el Banco Central de Honduras ha proporcionado para que ahí se proporcione que ya realmente se ha cumplido, ¿verdad?, en el tiempo prudencial. Eso ya es regulatorio, ¿verdad? Ya le dice, solo tenés 10 días para que cargues la información. Si no cargas la información en los 10 días, puede ser sancionado, ¿verdad? Te podemos llamar la atención. Porque como ya sabemos, los bancos gestionan o administran dinero del público, entonces tienen que brindar esa información oportuna. Para las empresas que no son financieras, las pymes, ¿verdad?, comerciantes individuales, ellas también tienen que hacer su cierre al 31 de diciembre, pero tienen como, ellas no están obligadas como que a tener hasta 10 días, ¿verdad?, posteriores, sino que ellas deben presentar, según tengo entendido, en la URSSAC, ¿verdad?, a más tardar el 31 de marzo, se deben presentar, por ejemplo, para aquellas empresas que son sin fines de lucro, como las ONG, las iglesias, las fundaciones, ellas deben presentar al más tardar el 31 de marzo los estados financieros cerrados, ¿verdad?, del periodo, con los respectivos informes de las actividades que se llevaron a cabo, cuáles fueron los ingresos, cuáles fueron los gastos que se llevaron a cabo, con las respectivas evidencias. Mientras que las pequeñas y medianas empresas, pues tal vez a quien tienen que darle cuentas, pues es alzar, ¿verdad? Porque ustedes saben que el 30 de abril hay que pagar los impuestos, y para poder pagar esos impuestos de forma adecuada, impuestos sobre la renta o impuestos al activo neto, usted debe haber cerrado y tener hechos todos los ajustes correspondientes para calcular pues ese impuesto. Entonces básicamente a eso debemos reportarle, ¿verdad? Pero cuando el auditor viene e identifica un retraso, ¿verdad?, si decimos, no, la fecha máxima que debiste haber entregado los estados financieros, ¿verdad?, de acuerdo con el tipo de empresa que estamos auditando, era en tal fecha, y observamos que hubo un retraso por parte de la junta directiva para aprobar estos estados financieros, entonces algo extraño ocurrió,
¿verdad? No cuadraban o qué pasó, porque no se llevaban al día los estados financieros. Entonces ahí la norma le recomienda y le dice, el auditor tiene que indagar, tiene que hacer las respectivas indagatorias hasta lograr determinar la causa raíz por el cual se sucedió tal situación. Entonces ahí le dice, mire, en el criterio, si se produce un retraso significativo en la aprobación de los estados financieros por la dirección o por los responsables del gobierno de la entidad, a partir de la fecha de los estados financieros, el auditor indagará sobre los motivos de dicho retraso. Y luego, ¿verdad? Una vez que se identifica ese retraso, pues concluir, ¿verdad? Si ese retraso, si las justificaciones realmente son válidas, ¿verdad? Y no estamos observando ahí sesgos o inusualidades en esa gestión. Y de observar inusualidades en esa gestión, pues como auditor hay que mencionarlo y dar una recomendación. Siempre hablando del mismo criterio, nos especifica la norma que si el auditor considera que el retraso puede estar relacionado con hechos o condiciones relativas a la valoración de la capacidad de continuar como empresa en funcionamiento, aplicará los procedimientos de auditoría adicionales necesarios descritos en el párrafo 16 de esta NIA y considerará el efecto sobre su conclusión en relación con la existencia de una incertidumbre material. Entonces, cuando nos habla de una incertidumbre material, es que el impacto es grande, ¿verdad? Y que es posible que se materialice ese riesgo. Bien, y con respecto a este tema, pues de negocio en funcionamiento, esas son las consideraciones que la norma trae, ¿verdad? Para que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces los invito a que puedan descargar esta presentación, ¿verdad? Y la puedan estudiar para que vayan preparándose para su evaluación. Por aquí tiene un pequeño mensaje que le dice que la resiliencia o la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ella. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Entonces, ahí pues nos queda, ¿verdad? Este consejo. En el camino pues hemos aprendido que nosotros las debilidades debemos buscar la forma de cómo convertir esas debilidades en fortaleza. Por ejemplo, si hay temas a los que les tememos, ¿verdad? Porque sí, hay temas a que todos les tememos, ¿verdad? Siempre van a existir, porque son riesgos y que nos da miedo tomar esos riesgos. Pero nosotros debemos aprender a convertir esos riesgos o esos miedos en fortalezas. Aprender a tomar riesgos, aprender a ser decididos, aprender a tener fe, ¿verdad? Para lograr salir adelante. Y como nos dice ahí, una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. De eso que yo gestione y que yo haga, ¿verdad? Perdiendo el miedo, es lo que me va a permitir a mí poder lograr ese destino que yo he visualizado o que yo quiero alcanzar. Y siempre, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que sea Él quien cumpla el propósito, ¿verdad? Porque yo puedo querer mil cosas, pero si no es el propósito de Dios, tampoco se me va a poder dar, ¿verdad? Entonces también combinar ese aspecto. Bien, entonces hemos finiquitado aquí con esta presentación y solo recordarles que sí, la próxima semana, el lunes tenemos clase normal y a partir del martes ustedes comienzan, ¿verdad? Con la presentación de sus proyectos. Por lo que los animo a que sigan trabajando y cualquier consulta que llegaran a tener al momento de preparar sus trabajos, pues me pueden contactar sin ningún problema para darles mi retroalimentación o mi recomendación. Adicionalmente, confirmarles que ya recibí los listados por parte de la UNH de las estudiantes o de los estudiantes que participaron en la reforestación
y de querer los puntos en esta clase, para los que los quieran, los que participaron y quieren los puntos en esta clase, entonces me lo hacen saber para poderles asignar. No he revisado el listado, ¿verdad? No sé si en el listado les habrán solicitado a ustedes, coloquen en qué clase quieren los puntos. Y ustedes habrán seleccionado ahí, ¿verdad? En qué clase querían. Ya voy a revisarlo realmente porque no he validado ese punto. Usted fue, Carla Daniela Melissa, perdón. Usted fue a... Sí, sí. Y les hacían la pregunta, ya ustedes colocaron Sí, ahí qué clase. ¿saben en qué clases necesitaban? Queríamos los puntos. Ah, y ustedes pusieron ahí entonces. Ah, ok, Sí. entonces yo voy a revisar el listado entonces para ver si hay alguno que lo pidió en alguna de las mías y así asignarlo. Ok. Bien, entonces si no hay más consultas, ¿verdad? Por el día de hoy, vamos a quedarnos por acá. Gracias, Lick. Buenas noches. Muchas gracias a Gracias y feliz ustedes. noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lick, nos vemos a las 8. No, hoy no, porque tuvimos ayer la clase. Sí, sí. Ok. Ajá. Pero Listo. básicamente solo fue repaso del impuesto selectivo al consumo. O sea, de la Ujú. misma presentación de impuesto selectivo al consumo, solo estuvimos conectados poquito tiempo. Entonces Sí, ahí, porque yo entré y ya no estaba la clase. ajá, entonces sí, estuvimos solo como unos 20, 22 minutos. Entonces, básicamente lo que vimos solo fue la misma presentación de impuesto selectivo al consumo, donde aparecen los decretos. El Ah, lo decreto que se buscaron. No, sí estuve ayer yo, ¿verdad, Lick? Sí, va. yo creo que sí estuvo. Sí estuvo. Entonces Sí, sí ustedes lo estuve. buscaron, ustedes buscaron los Y es decretos. que ayer me puse mal de la... Yo soy hipertenso y me puse mal, he estado mal desde ayer. En serio. Y estoy con una crisis ahorita. Me Entonces, imagino que debido a lo que les pasó a sus niñas, me imagino. el estrés, sí. Sí, eso lo tuvo que haber llevado a eso. Sí, y Ujú. mañana voy al especialista. Porque sí he Ah, estado... pues ojalá que todo les salga bien. Sí, gracias, Lick. Entonces nos vemos hasta el lunes, entonces en la otra, ¿verdad? Nos vemos hasta el lunes en la otra. Sí, Sí. y mañana no tenemos... Mañana no vamos a, mañana es jueves. No, Sí, no porque la legislación tributaria solo son 2 no, horas. de esta. Ah, de esta, mañana es jueves. No, mañana.